CNN Radio. Siempre del lado de la información. Muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario, son las 11:18 en este momento. Y vamos a conversar con el economista Dante Sica. ¿Cómo le va, Dante? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Hace unos minutos atrás pasamos un audio de la vocera Gabriela Cerruti, donde contaba que el gobierno está pensando, va a mandar, y argumentaba otra vez el impuesto a la renta extraordinaria y que la inflación y la energía y los autos. Y yo mientras la escuchaba, Dante, empezaba como a deprimirme, ¿no? Porque, digo, con todos los problemas que tiene la Argentina, el gobierno encara por acá, yo no tenemos ninguna chance. Tenemos un montón de problemas y no veo que el gobierno esté buscando ninguna solución. No sé cómo lo ve usted, Dante. No, muy parecido, digo. La respuesta del gobierno sigue siendo una respuesta antigua, fuera de foco y exprimiendo más al sector privado. Fíjate que la única respuesta ante los problemas de déficit fiscal sigue siendo aumentando impuestos, pero ahora, desde el punto de vista del gasto, no vemos ninguna señal positiva en términos de una reorganización o una reestructuración del sector público. Lo único que están haciendo recién ahora, después de casi 2 meses de atraso de que lo anunciaron, la recomposición de tarifas, pero en el medio de la recomposición de tarifas están sacando aumento de bonos, dijeron que iban a congelar todo lo que eran los ingresos del sector público, acaban de anunciar casi 12.000 pases de planta permanente. Digo, son señales muy contradictorias y que lo que generan es que la mirada con respecto a los actores económicos, en términos de poder haber disminuido la evidencia o la sensación de una crisis más fuerte, sigue estando presente, porque las recetas son viejas, más aumentos de impuestos, precios congelados o precios, tratar de poner controles de precios, etcétera, que no, ya en esta dinámica de precios, de una inflación casi en un piso del 6% mensual, y sin ninguna señal evidente y sin ninguna medida evidente que nos permite inferir que el año que viene todo este proceso inflacionario, en vez de agravarse, va a disminuir. Uh-huh. ¿Y qué es lo que está haciendo Massa en el medio de todo esto? Massa y Rubinstein, ¿qué es lo que están haciendo? ¿A dónde están apuntando? Yo creo que cuando asumieron, lo que intentaron hacer fue, en esa primera etapa, es bajar un poco lo mismo Rubinstein lo dijo, la situación pre-hiperinflacionaria que tenía la economía. Cuando estábamos con un riesgo país arriba de 3.000, con una brecha cambiaria de casi 150%, y con un tipo de cambio que volaba en los 350 para arriba. Tomaron algunas medidas que le permitieron recomponer el frente financiero, pero lo recompusieron en términos de correr la pared de vencimientos de septiembre a julio del año que viene. Uh-huh. Trataron de conseguir un poco de dólares para calmar el frente externo con las reservas a partir del dólar soja, y algunas medidas, como fue una recomposición tarifaria, que de nuevo la postergaron, recién ahora la van a empezar a aplicar, y algunas señales con respecto a mejoras desde el punto de vista fiscal, pero todos parches para tratar de dar esta sensación de calma que estamos viviendo, entre comillas, pero ninguna medida de fondo que fuera a atacar claramente los principales desequilibrios que tiene la economía argentina y a frenar esta espiral inflacionaria en la cual hoy estamos viendo. Argentina ya está corriendo en un régimen de alta inflación, y te lo demuestra la necesidad que tienen los sindicatos de abrir todos los meses paritarias para tratar de no perder tanto ante un proceso inflacionario en alza. No, la inflación está lanzada, pero está tremendo, los precios. Si querés, esa idea o ese impacto que generó, entre comillas, más al inicio, que hasta se hacía llamar superministro, como que venía a cambiar, yo te diría que ya Massa se terminó de ese punto de vista, ¿no? Ese efecto que quería lograr, de alguna manera se ha esfumado, porque seguimos teniendo un riesgo país de casi 3.000 puntos básicos, tenemos una brecha cambiaria del 100%, el gobierno desde hace una semana sigue perdiendo toda la semana
dólares y lo único que hace el gobierno es frenar y controlar más las importaciones, y eso ya lo estamos viendo que está teniendo impacto en la actividad. Así que, de nuevo, todo superficial, todos parches, ninguna medida de fondo, y ese impacto mediático y ese impacto de casi de sobreactuación con respecto a la potencia que podía tener, creo que se ha fumado. Y ahora, me imagino, todos estamos esperando a ver a las 5 de la tarde qué es lo que dice la vicepresidenta con respecto a la política económica, porque también la idea de que tenía una especie de cheque en blanco de 100 días para poder actuar con el respaldo de la coalición, ya los tuits de la vicepresidenta empezaron en el día 55. Sí. Dante, bueno, es un buen punto el que hace ahora sobre el final, los otros también, pero quiero decir, es un buen punto porque la política puede cambiar el contexto de un minuto para otro, ¿no? En este sentido. Argentina tenemos un problema de desequilibrios económicos agravado por una crisis política fenomenal. Tremendo. En la coalición oficialista. Sí. Tenemos un presidente desaparecido que solo hace temas protocolares y se dedica, parece que fuera el precedente de asuntos sin importancia, ¿no? Sí. Se dedica a cosas que están fuera del eje. Creo que lo único importante que dijo en los últimos 15 días es que se opone a la suspensión de los pasos, pero después no tiene otra cuestión. Y por otro lado, de nuevo, un ministro de Economía, hoy el gabinete funciona alrededor del ministro de Economía, no tenemos un gabinete, no hay gabinete. No hay gabinete. De una coalición oficialista partida donde el ministro habla con la vicepresidenta, al parecer tiene el ok, pero después todo el bloque del kirchnerismo y la propia vicepresidenta cuestionan todas las medidas que teóricamente se hacen con el aval de ellos. Es muy psicótico, ¿no? Es psicótico, sí. Si pudiéramos por un instante despejar el componente político y nos concentramos en los desequilibrios económicos, quiero decir entonces, si la política no le agrega más problemas, esta estrategia de masa, de parche y de ir llevando y un dolarcito, porque queda como un año, ¿qué hay que esperar? Esa estrategia no alcanza, no llega. Uno podría pensar que esta estrategia de ir tirando para adelante le podría alcanzar si tuviesen un mayor respaldo político, ¿no? Porque lo que están haciendo es una estrategia de aguante. Pasaron del plan aguantar al plan llegar. Ahora, el problema es que el problema político descompone mucho más y le quita total credibilidad. Esto es un gobierno sin credibilidad, sin confianza. Y es malo porque esto agrava la crisis de confianza del país con el resto del mundo. Entonces, es un gobierno sin confianza, fíjense que toma medidas de política que no logran cambiar las expectativas o convencer a los empresarios. Todos los días nuestros clientes y los clientes y las empresas están cuestionando y hablando con el gobierno por los problemas que están teniendo de incerteza con respecto al abastecimiento de partes. En la industria automotriz que son las que más trabaja en términos just in time. Bueno, ustedes lo viven mucho en Rosario, con las terminales que tiene, están todos los días al borde de la ruptura de la cadena de producción por problemas de abastecimiento. Entonces, hay una tensión a todos los problemas de la macro, hay una tensión agregada en la micro, producto de los problemas de logísticas, abastecimiento, acceso de dólares, recomposición de stock, recomposición de productos. Hay faltante de productos en casi todas las cadenas. Entonces vamos a una economía que ya tiende a ralentizar, ya el efecto del ciclo de rebote pasó, y vamos a un nivel de crecimiento que va a estar más asociado a la tendencia. La tendencia es muy baja. Argentina hace 10 años que no crece, así que ya también el 2023 va a ser un año con desaceleración fuerte de la tasa de expansión. Uh-huh. ¿Esto se puede llegar a trabar como un ñoqui entonces con esto que nos está diciendo? Decir, bueno, no, vengo a comprar un tornillo, no hay. ¿Y qué hago? No, que se te caiga la pared. Ya me pasó, Dante, pero hace meses me pasó, esto está peor ahora que hace meses. Se me rompió el repuesto de un televisor, me dijeron, no, comprate otro. Claro. No va a venir nunca ese repuesto. Eso pasa con muchísimos productos. Aparte hay un problema de obsolescencia tecnológica rápida, pero también pasa de que no tenés repuestos, se te rompe una cafetera y te dan una nueva, porque no tienen los repuestos. Tenés un problema en algunos
en algunos repuestos de tu auto y tenés que esperar 2, 3, 4 meses porque tienen que traerlos de otro lado. Hay un problema muy fuerte en la cadena de provisionamiento en términos de repuestos, reposición, etcétera. Y después claramente la economía está sintiendo todo lo que son las malas señales que brinda una macro totalmente distorsionada. Entonces, vamos a estar en una situación preocupante, y esto también se nota porque el riesgo de una crisis sigue estando latente. O sea, al principio es como que la asunción de Massa corrió la idea de que podía haber una crisis cambiaria, una crisis financiera, un fogonazo inflacionario. Lo disipó cuando era muy alto en el momento de la renuncia de Guzmán. Hoy te diría que cuando uno mira los indicadores, riesgo país, el indicador de brecha cambiaria, estamos volviendo a construir. Parece que el gobierno se empecina todos los días en tomar medidas o en hacer acciones que van construyendo una situación de crisis, ¿no? Porque el escenario de crisis sigue estando y con una probabilidad que empieza a ser cada día más alta, ¿no? Esto, Dante, si el peronismo estuviera en la oposición, estaría incendiado hace 7 meses, más o menos. Si nosotros estuviéramos hoy en el gobierno, pensá que con 20, 25 en su momento, 28 temas de pobreza nos mataban. O con una inflación de 4 nos decían que eso es un tema, ese es un tema que hambre en la calle y los periodistas lloraban en la televisión. sí. Y hoy vamos a ir a una pobreza arriba del 45% cuando miremos los datos de fin de año, producto de una inflación de 100, y sin embargo uno ve, hasta no digo una situación calma, pero las movilizaciones de los movimientos sociales parecen un club de Boy Scout. No, pero por eso, porque ordenaditas, ponen baños químicos. pero es un elemento muy, 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 muy importante para mí, muy determinante, ¿no? Porque en caso de que haya cambio de signo político en el gobierno el año que viene, como no tienen ningún prurito en que se note las defensas corporativas dentro del peronismo y del sindicalismo, especialmente, pero dentro del empresariado también en parte, pueden generar otra vez una situación de incendio callejero que también es muy incómodo para tratar de encaminar el barco, ¿no? Bueno, ya hay sindicalistas que están prometiendo que si volvemos al poder, van a duplicar la cantidad de piedras que tiraban en el Congreso. Creo que por eso es tan importante ser muy claros con la ciudadanía en los próximos meses, ser muy claros con respecto a lo que tenemos que hacer, para qué vamos a ganar la elección, para obtener el suficiente mandato popular para que cuando lo hagamos estos grupos reaccionarios, minoritarios, radicalizados, puedan ser contenidos por una sociedad que exprese claramente el año que viene en las urnas su voluntad de cambio. No podemos seguir así. Ya no hay forma, ¿no? Por más que estabilicemos, por más que la economía baje un poquito la inflación, no se puede seguir así empobreciendo a la gente. Usted piense que vamos a terminar este año con 45 aproximadamente por ciento de la gente en situación de pobreza y con 6 millones de trabajadores sin derechos laborales. Esto no es un país vivible. No, sí, no. Dante, le dejo un saludo, muchas gracias, muy amable, como siempre. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Conversábamos con el economista Dante Sica, que estuvo en el Ministerio de Economía en la presidencia del ingeniero Mauricio Macri.